¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando a esta hora la revisión de las noticias más importantes en el ámbito económico, de los mercados también. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen y un adelanto de los temas que estaremos revisando hoy. Les contaremos en una nota que hemos preparado para el día de hoy de la manera más didáctica posible cómo se podría implementar esta ley corta de ISAPRES que ha presentado el gobierno. La presentó el día martes por la noche, pero ayer la ministra de Salud y el superintendente acudieron al Congreso, al Senado en particular, para explicar los detalles y alcances. 1.400 millones de dólares. Eso es lo que podrían devolver por cobros en exceso las ISAPRES. El mecanismo lo tendrán que proponer las mismas aseguradoras privadas, pero ya desde el sector advierten que estos montos son impagables para una industria que ha tenido pérdidas importantes en los últimos años, dicen desde el sector. Ya les contamos más sobre la propuesta del gobierno y las primeras reacciones políticas al respecto. También en el Senado ayer se despachó el proyecto de royalty minero. Después de una larga discusión, finalmente se le llegó a un acuerdo con la oposición. De hecho, apenas 2 senadores del Partido Republicano rechazaron esta iniciativa que lo que busca es establecer un nuevo sistema tributario para la industria minera en particular, con un techo de 46,5% de impuestos. En la entrevista de hoy abordaremos precisamente los alcances de este cambio impositivo. También les vamos a contar sobre el informe de finanzas públicas que ayer entregó el gobierno con algunas estimaciones bien interesantes y cambios respecto al informe anterior sobre crecimiento para este año. El gobierno estima que la economía chilena va a estar en terreno positivo al cierre del 2023 y sobre el curso de la inflación también. Hay cambios en las proyecciones que está haciendo el gobierno. Además, respecto a la deuda pública, también hubo una actualización con una estabilización en el horizonte de deuda en relación al PIB. Ya les contamos más también sobre esos datos. Y por último hablaremos sobre la baja del precio de la canasta básica de alimentos que venía al alza de manera sostenida, afectando, sabemos, a los grupos de menores ingresos con mayor fuerza. De hecho, este ítem, la canasta básica, estaba creciendo a una tasa mayor a la del IPC acumulado a nivel nacional, al indicador que publica el INE. Es una buena noticia, aunque de todas maneras todavía no está clara la tendencia en ese descenso. Ya les contamos más en una nota preparada al respecto. Y nos vamos a los mercados para ver qué ocurre a esta hora en las primeras transacciones del día. Les contamos también qué sucedió ayer con el IPSA. Apartamos primero con los números de hoy. El Eurostoxx a esta hora subiendo 0,07%. Londres cayendo 0,32% en el inicio de la jornada. El Nikkei sube 0,02% al cierre de hoy. Ya están cerradas las bolsas en Asia. Hong Kong cayó 0,09% en las primeras horas de transacciones. Ayer, en tanto, en la economía local, en la bolsa local, el IPSA subió, pero muy poco, 0,34%, y volvió a acercarse a los 5.600 puntos. Y el dólar cerró a la baja, 789 pesos para la moneda local, tras una caída de 0,54%. Bien, rápidamente nos vamos a revisar los detalles de estas informaciones y vamos a partir con lo que está ocurriendo en torno a las ISAPRES y la discusión que se reabre esta semana con la presentación por parte del gobierno de este proyecto, una ley corta que lo que busca es establecer un nuevo marco regulatorio para las ISAPRES, la aplicación del fallo de la Corte Suprema, por cierto, y establece también cómo se podrían devolver aquellos cobros en exceso que hayan hecho las aseguradoras privadas, los plazos, los montos involucrados también. De eso nos va a contar Belén Vázquez en la siguiente nota. Justo cuando restaban 20 días para que se cumpliera el plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir el fallo en materia de ISAPRES, el gobierno ingresó el proyecto de ley corta, un texto que busca dar salida a la crisis originada a propósito de la sentencia y que además obligó al regulador a tomar un rumbo al que hasta hace algunos días se evadían, pedir una prórroga de 6 meses al máximo tribunal. Lo más óptimo es requerir este nuevo plazo, de tal manera que el Congreso pueda debatir este proyecto de ley y no que esté, digamos, en contra del tiempo. Cómo dar respuesta en forma gradual y responsable a los requerimientos de la Corte. La sentencia define de alguna forma los efectos que tiene para el sistema. Los grandes ejes de la iniciativa apuntan primero a darle más atribuciones a la Superintendencia de Salud, segundo, reducir las judicializaciones del sistema y tercero, a fortalecer FONASA. En el caso del primero, será el regulador quien determine un mes después de publicada la ley la forma en la que se aplicará la tabla única de
factores para todos los contratos con las aseguradoras, incluso en aquellas que no tienen judicialización, aun cuando solo 725.000 están afectos a devolución, según las estimaciones de la autoridad en base a la sentencia. Y estamos permitiéndole a la Corte que se meta en una facultad que no es de ella. Y me preocupa que nosotros renunciemos y permitamos que el Ejecutivo renuncie a una facultad que es propia. Además, la Superintendencia ordenará a las ISAPRES diseñar un plan de pago para la devolución de los cobros en exceso, cuya deuda asciende a $1.400 millones, según cifras del regulador, que analizó 1.885.000 contratos. Del total de restitución de 1.545.185, el promedio, ¿ya?, según la cantidad de contratos beneficiados. Y hay una fluctuación entre 288 pesos hasta incluso en algunos casos más de 60 millones de pesos. Dicho mecanismo debe estar listo 6 meses después de publicada la ley y ser aprobado por la Superintendencia y el Consejo Consultivo creado para estos efectos. De no aprobarse, solo tendrán una oportunidad para enmendar la propuesta o el diseño queda a cargo de la autoridad. Si esa deuda con los afiliados no está pagada, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. Lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la evolución y generamos un procedimiento transparente en el que haya un externo, una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes. ¿Cómo lo va a pagar? Y dar claridad de aquello, sean plazos razonables, que implique una gobernanza responsable, pero que tampoco se pasen de fresco. Ante el riesgo de insolvencia en que podrían caer las ISAPRES dada la implementación de la tabla de factores y la devolución, el proyecto contempla que esa deuda no se cuente como garantía ante las instituciones financieras donde mantengan obligaciones. Asimismo, para reducir las judicializaciones en el sistema, el proyecto establece que la Superintendencia determine el valor que cobren las ISAPRES por las garantías explícitas de salud. Haremos todo lo necesario para que ni la gente se vea defraudada, ni tampoco haya colapso del sistema ISAPRE, que sabemos que en cascada afecta al sistema público, porque son más de 5 millones de personas que se atienden en las clínicas privadas. El último eje crea una nueva modalidad en FONASA de cobertura complementaria, en la que básicamente los afiliados pueden pagar una prima adicional al 7% obligatorio para acceder a seguros complementarios. Esto teniendo en cuenta que casi 5 millones de usuarios de FONASA acceden a prestaciones en el sistema privado a través de la modalidad de libre elección. ¿Por qué algunos pacientes del sector público van a tener cobertura respecto a una enfermedad rara o poco frecuente y otro que no tiene el seguro de complementario pudiera no tenerlo? Según los cálculos de la Superintendencia, las aseguradoras verán reducidos sus ingresos mensuales en 6% promedio, mientras que a los afiliados que reciban adecuación de su plan les significará una baja de 50.000 pesos promedio en su cotización. El texto se seguirá revisando el lunes en la Comisión de Salud del Senado y para el martes están convocadas las ISAPRES que, hasta el cierre de este informe, no quisieron referirse a la legislación presentada. Son las 8:14, nos vamos a otro tema. Finalmente ayer desde el Senado fue despachado el proyecto de royalty minero. Es una iniciativa que se venía discutiendo desde el año 2020 en la Cámara Alta y que sufrió largas transformaciones y profundas transformaciones a lo largo de toda esta tramitación. Recordemos que en algún momento planteaba una carga tributaria cercana al 80% cuando se presentó esta iniciativa, en los momentos en que la discusión estaba más polarizada probablemente. Pero luego, con varias correcciones e indicaciones, finalmente esta iniciativa quedó con un techo de carga tributaria para la gran minería del 46,5%, que supone un salto importante desde la carga cercana al 38% que rige actualmente. Establece, entre otras cosas, un impuesto ad valorem, es decir, a las ventas que tengan las empresas, no a las utilidades, del 1%, una cifra menor también al 3% que se había establecido inicialmente, y tiene un régimen tributario distinto para las empresas más pequeñas, menores a 50.000 toneladas métricas de cobre al año, según estableció esta iniciativa. Interesante ver también el respaldo político que tuvo este proyecto, porque contó con el apoyo transversal de distintos partidos, incluyendo los de oposición, salvo por los votos de la senadora Carmen Gloria Aravena y del senador Rojo Edwards. Ambos se
se opusieron a esta iniciativa que, entre otras cosas, no solo eleva la carga tributaria, sino que establece también un mecanismo de redistribución de estos recursos con el foco puesto en las regiones, en particular con 350 millones de dólares que irán directamente a las arcas fiscales de las regiones. Los invito a que escuchemos reacciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y luego el senador republicano Rojo Edwards, tras la aprobación de este proyecto en el Senado. Esperamos poder avanzar rápidamente en eso para que ya finalmente tengamos una legislación ya definitiva en la materia y podamos decirle no solamente a las regiones y las comunas que van a tener recursos adicionales, sino que también decirle a la misma industria que ya tiene un panorama claro con el cual tomar sus decisiones de inversión. También, por supuesto, es un avance en materia de generación de recursos para el Estado, particularmente para temas como los de seguridad ciudadana. Por supuesto que este es un proyecto que es una prioridad para el gobierno, pero también, por supuesto, es una necesidad y una prioridad para el país. Y creo que más allá de lo que significa para la agenda del gobierno, creo que es esta aprobación tan mayoritaria como tuvimos hoy día implica una valoración del diálogo constructivo. Pero la verdad es que Chile ha dejado de producir una gran cantidad de mineral de cobre simplemente porque la competitividad de nuestras minas y de nuestro sector en general ha bajado. Y los inversionistas están prefiriendo irse a Perú, a Canadá, a Australia o a donde nuestros competidores. Un aumento de impuestos en estas condiciones lo único que va a traer es afectar a la industria. Eso va a significar menor contratación, menor remuneraciones para trabajadores, menores servicios e insumos, menores adquisiciones de bienes de capital y también, por cierto, menor recaudación para el fisco. 8:17, vamos a otro tema. El gobierno presentó ayer el informe de finanzas públicas con algunos ajustes importantes en las proyecciones que está haciendo para este año en materia de crecimiento y de inflación. Los invito a que revisemos algunos de los datos más importantes de este informe que prepara el Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos. Lo más relevante respecto al dato de crecimiento es que el gobierno estima que este año la economía ya no se contrae, sino que va a crecer muy poco, es cierto, pero en un panorama bien distinto a la contracción fuerte que se proyectaba hace no mucho tiempo atrás. 0,3% crecería la economía nacional este año de la mano de mejores perspectivas que está mostrando el mercado y también el Banco Central. En el último informe de finanzas públicas se proyectaba una caída de 0,7%. Para el próximo año habría un crecimiento de 2,6%, al igual que el 2025, y para el 2026 un crecimiento de 2,4%, eso sí, con recortes respecto al crecimiento de mediano plazo respecto al informe anterior. Y por último, en materia inflacionaria también algunas proyecciones bien interesantes que está haciendo el gobierno sobre cómo vamos a terminar este 2023. Para el cierre del año estaríamos con una inflación en torno al 7,9%, por sobre lo que se había estimado en el informe anterior, y el IPC del 2024 estaría en torno al 3,5%. Se consolida, eso sí, la mirada hacia un mediano plazo con expectativas de inflación ancladas para el 2025 y 2026 en torno al 3%. Pausa a esta hora, 8:19, ya seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:22, para hablar del proyecto de royalty minero que ya fue despachado desde el Congreso tras su aprobación en el Senado. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el socio líder de Tax y Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Hugo. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hugo, bueno, finalmente después de una larga tramitación y con hartos ajustes además en el proyecto respecto a lo que había sido originalmente concebido, se aprobó esta iniciativa con un techo de hasta 46,5% en la carga impositiva para las empresas mineras. ¿Cómo queda finalmente este proyecto a juicio de ustedes? ¿Qué impacto puede tener además esta iniciativa? Mira, es un proyecto que tuvo varios cambios, como tú bien indicaste. Partió de iniciativa parlamentaria a nivel de Cámara de Diputados con impuestos tan altos como el 73% cuando uno hacía el cálculo. Y después se fue bajando, mitigando y quedó una tasa que en nuestro espectro está en la parte alta de la banda, pero todavía dentro de la banda. O sea, es aceptable, pero está bastante alto si uno lo compara con Australia, Canadá y Perú, que son los principales competidores. ¿Qué niveles de impuesto en esta comparación, ¿no?, de carga impositiva tienen esos países, Hugo, para hacernos una idea?
Sí, varía dependiendo los márgenes operacionales y también la tasa de valor, pero están entre un 42 y un 44%, teniendo presente, eso sí, que el riesgo país es diferente, ¿no? El riesgo país de Australia y de Canadá es bastante inferior al nuestro. Sí, claro. Desde el punto de vista de la estructura de esta carga impositiva, ¿cuáles son los aspectos más novedosos, Hugo? Primero de todo, el impuesto al valor se bajó. En un inicio era 3% y ahora está en un 1%, parece razonable. El ad valorem se graba la operación aunque no haya, digamos, va a la venta más que la utilidad. Pero sí se estableció una norma que nos parece bastante razonable, es que si la empresa está en una situación de pérdida, no debe pagarlo. Y eso yo creo que fue una mejora bien importante que se introdujo en la discusión. Y así mismo el tope hace 2 o 3 semanas estaba en un 50% de la utilidad, del RIOMA, que se llama, que es la utilidad minera, y ahora eso bajó a 46,5 en el caso de los grandes proyectos, que nos parece razonable. ¿Qué pasa si una empresa tiene pérdidas, pero de todas maneras quedó establecido, entiendo que se acumula ese pago para después, ¿o no, Hugo? ¿Cómo quedó finalmente el proyecto en eso? Correcto. Se pueden hacer compensaciones posteriores y quedó determinado. Es una forma bastante compleja, está por verse en el reglamento, pero entendemos que en ese caso se podría hacer el pago, se acumularía el pago, pero también con el tope máximo 46,5. Perfecto. Así que está bien que se respete ese límite. Hugo, respecto a la estructura tributaria, hay un tema bien importante que tiene que ver con la invariabilidad, que es un asunto que para la industria minera es muy importante, ¿no? Saber que por un determinado horizonte de tiempo las condiciones tributarias van a ser estas. ¿Quedó zanjado ese tema en esta discusión? No, y la verdad nos hubiese gustado que quedara zanjado. Esto, recordemos que pasa al tercer trámite, va a la Cámara de Diputados. Sí. Quizás ahí está el espacio. El gobierno hizo concesiones relevantes, estos límites que estamos hablando, también comprometerse a agilizar algunos procesos que están, y le encargó a la Comisión Nacional de Productividad que emitiera una opinión en esa materia, se formara un grupo de 60 días, pero faltó el tema de la invariabilidad tributaria. Estos son proyectos a muy, muy largo plazo, y más que la relevancia, que sí es muy relevante, que sea 46 o 47 o 45 la carga total, las reglas claras y estabilidad es mucho más relevante para la empresa minera, y eso definitivamente creo que hay un espacio para profundizar en la Cámara de Diputados. Hugo, ¿y qué pasa con las empresas más pequeñas, las de mediano tamaño o las pequeñas minerías? ¿Cómo quedan diferenciados respecto a esta nueva carga impositiva? Sí, hay tasas diferenciadas. Entonces, si tiene menos de 12.000 toneladas, va con 0. Si tiene entre 12 y 50.000, una tasa que varía entre 0,5 y 4,5, y después va a la regla general. Entonces, es progresivo. Hugo, ¿es posible estimar cuánto podría recaudar este proyecto más o menos cuando ya esté en régimen? Sí, hay estimaciones del gobierno que estima alrededor de 0,45 puntos del PIB. Estos son 1.450 millones, más o menos. Nosotros creemos que eso también va a ser paulatino, porque todavía hay empresas que están con invariabilidad tributaria. La gran mayoría termina este año, pero hay 2 o 3 empresas con proyectos grandes cuya invariabilidad tributaria termina más allá del 2024. Sí. Entonces, hacer un poquito gradual. Pero en régimen debería estar en esos montos. De acuerdo. Hay un tema bien importante también, Hugo, asociado a esta discusión. Zanjar este tema era un asunto primordial para el sector minero, precisamente, ¿no? Para tener certezas. ¿Sienten ustedes o ven que para la industria ya se acaba esta discusión y eso podría eventualmente reactivar los planes de inversión, por ejemplo, o de evaluación de inversiones? Bueno, creo que el mayor impacto, una vez zanjadas tasas razonables, es razonable, es alta pero razonable, es el tema de evitar discusiones futuras. Yo creo que todavía el proyecto, como les comentaba, probablemente tiene algunas mejoras que pueden trabajarse desde el punto de vista administrativo. Un estatuto de invariabilidad tributaria no requiere estar en el proyecto de ley de reforma tributaria, ni tampoco el royalty, puede estar en otro documento, pero establecido eso, yo creo que es digamos, el empuje y la fuerza se le estaría dando a destrabar algunos proyectos, sumados al tema que el ministro de Hacienda se comprometió a ver formas de agilizar programas o proyectos que están un poquito atrapados y que todavía no ven luz por tema administrativo y no necesariamente por un tema de fondo.
Sí. Hugo, hoy día conocimos además una publicación que hace el Diario Financiero sobre el ranking Fraser de competitividad minera de los distintos distritos a nivel internacional. Chile ha ido retrocediendo sostenidamente desde el año 2018 hasta la fecha. ¿Cómo podemos recuperar competitividad? Este es uno de los factores, pero no el único, la carga tributaria me refiero. ¿Cómo Chile puede ir avanzando para recuperar competitividad frente a otros países que están buscando atraer inversión también en este rubro? Reglas claras al mediano y largo plazo. Eso yo creo que es esencial. La verdad que los mineros y la empresa minera, que son varios de nuestros clientes, ellos no es que no quieran pagar impuestos. Ellos dicen, fijemos las reglas, fijemos las normas ambientales, de producción, fijemos también las normas tributarias. Y una vez fijado el marco, no lo cambiemos, porque Chile compite con otros países por captar estas inversiones. Entonces, si se están cambiando en el corto plazo, eso genera incertidumbre y eso golpea la inversión. Sí. Lo mejor que se puede hacer es establecer un framework, básicamente un sistema en el cual ellos pueden invertir en largo plazo y el país no va a cambiar las reglas modificadas por el gobierno turno. Eso yo creo que es estabilidad a largo plazo. Ajá. Y claro, por la naturaleza del negocio, son inversiones de muy largo plazo también. Muy largo plazo, estamos hablando de 15, 20 y más. Claro. Entonces, eso de verdad es un compromiso a largo plazo, genera mucho beneficio. También están nuestros clientes y empresas mineras están muy enfocadas en el tema de la minería verde, se está trabajando en esa línea, entonces también están mirando con mucha atención el proyecto de ley que se va a anunciar unas 2 o 3 semanas más del impuesto correctivo. Es decir, también si hay un aumento de la carga que se puede discutir, porque efectivamente la carga está un poquito bajo ahora y podría nivelarse, pero también que hayan incentivos a que la empresa sea más verde, que invierta más en procesos que contaminen menos. Y todo eso tiene que ver con el framework que hablaba antes. Sí, claro. Bien, Hugo, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darle más contexto también y tener otra mirada sobre este royalty minero aprobado ayer en el Senado. Gracias por la conversación. Un gusto. Muchas gracias y muy buenos días. Chao, buen día. Son las 8:30, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos en Noticias Express con Freseso.